El judaísmo, los espíritus judíos en el cuadro espiritual de nosotros, los seres humanos, y cómo esto se mezcla con toda la doctrina espiritual del espiritismo cruzado cubano. Voy a comenzar, este es el primer video de esta serie, pero para poder entender un poco la esencia, o para poder entender cómo manejarnos, cómo relacionarnos con estos espíritus que pueden estar en nuestro cuadro espiritual y que tienen esta creencia en el judaísmo, hay que entender ciertas diferencias esenciales, ciertos conceptos básicos de la doctrina del judaísmo. Como una religión abrahámica, y de hecho la más antigua de todas, de las que se desprenden en cierta medida otras dos muy grandes y muy importantes, aunque los seguidores del Islam dirían que no se desprenden, pero bueno, hay una raíz básica y hay un paralelismo dentro de toda la historia, dentro de las escrituras, que ya llegaremos ahí cuando hablemos del Islam en otro momento. Entonces, acabo de llegar del trabajo, así que si me ven así un poco, perdone. Bien, miren, lo primero es que hay que entender que el judaísmo, y para el judaísmo, la principal razón de la decisión del judaísmo con el cristianismo es que los judíos o los que permanecieron siendo fieles al judaísmo no reconocen a Jesucristo como el Mesías. Y no reconocen a Jesucristo como el Mesías esperado y anunciado en las Sagradas Escrituras por cuestiones de expectativas mesiánicas y por cuestiones de interpretación de las Sagradas Escrituras hebreas. Entiéndase que una de las fuentes principales que sostiene en el mundo cristiano que Jesús es el Mesías está en Isaías 53:3, que habla de este siervo sufrido que llega a la tierra y que sufre, que no es aceptado, que no es querido y que representa en cierta medida a este Salvador del pueblo elegido, el pueblo hebreo. Sin embargo, muchos estudiosos del judaísmo, o la mayoría, bueno, todos los estudiosos del judaísmo, sostienen que esa referencia que está en Isaías 53:3 no hace referencia a un ser humano, sino hace referencia al pueblo. Y como ciertas cosas quedan en interpretación, en aquel momento unos lo vieron como que sí, otros lo vieron como que no, y se genera la escisión. Otra cosa importante es que si sigues avanzando, antes, en Isaías 11, del 1 al 12, 11.1, 11.2, 11.3, así hasta 11.12, da una serie de descripciones de cómo va a ser el reino mesiánico, es decir, cómo va a ser la situación que se va a vivir cuando llegue ese Mesías. Y aquí viene, y es donde entran las expectativas mesiánicas. Se supone que este Mesías es un hombre que va a venir del linaje de David. David, que viene del linaje de Isaías, Ishai, dicho en hebreo. Entonces, en Isaías 11.1.2, no recuerdo bien, dice: de la rama de Ishai brotará un nuevo brote, una nueva rama, o del tronco de Ishai brotará una nueva rama. Entonces, se supone que por línea paterna de Isaías llega a David, que es elevado a rey, descendiente, David, descendiente de Isaías, y que este Salvador, este Mesías, que no voy a decir ningún nombre, que en teoría debería ser Emmanuel y no Jesús, debería venir por la línea paterna descendiente de David. Se dice que José era descendiente de David, pero si entramos en la concepción o en el concepto cristiano de la Inmaculada Concepción de la Virgen, si la Virgen fue concebida de forma inmaculada por el Espíritu de Dios, entonces este Mesías no cumple con la expectativa mesiánica del pueblo judío de venir descendiendo por línea paterna de David, porque no fue engendrado por un hombre descendiente de David, descendiente a su vez de Isaías. Y esas son algunas de las razones fundamentales del por qué no puede, por qué el judaísmo no reconoce a Jesús como su Mesías y sigue esperando a su Mesías. Y la otra razón muy importante es que en el concepto del Dios judaico,
El Dios es único, único en la fe. No hay un concepto de la Trinidad. Dios no es tres cosas. Dios para los judíos es una sola, única cosa. Infinito. Dios es infinito. Y como Dios es infinito y es un concepto que se escapa al entendimiento y a la razón de nosotros, los seres humanos, porque estamos limitados por este cuerpo material y por el entendimiento de la racionalidad que tenemos, por eso es que para los judíos Dios tiene 72 posibles nombres. Pero el nombre correcto de Dios, el nombre más aceptado de Dios, no es Dios per se, está representado por 4 letras. La primera letra, la voy a poner por aquí, esa primera letra es la Yu, parece una Y, pero es una Yu en hebreo, y suena en virtud de la vocal con la que se conjugue. Y las otras 3 letras que están atrás son 3 letras mudas, no tienen sonido. Por tanto, de ahí que haya tantas variantes del nombre de Dios. Pero el verdadero nombre de Dios, si nos vamos a Génesis, y esta parte yo sé que es como introductoria a todo lo que viene después, el verdadero nombre de Dios, si nos vamos a Génesis, pero no a la versión castellana, a la versión original escrita en hebreo, habla de Elohim, dice Elohim, no dice Dios, lo que dice es Elohim. Elohim no es necesariamente equivalente a Dios. Dios es la palabra que viene del latín y que se aceptó en las lenguas romances fundamentalmente para referirse a este ser. Pero en hebreo, alguien entró por aquí atrás, pero en hebreo, en Génesis 1.1 se utiliza el término Elohim. Y luego, más adelante en Génesis utilizan el término Elohim combinado con este nombre de Dios que se representa con estas 4 letras que voy a poner aquí, y que ese nombre de Dios traducido fonéticamente al alfabeto latino, al alfabeto que usamos nosotros en el castellano, se representaría la palabra formada por las siguientes letras, porque el nombre de Dios, ese verdadero nombre de Dios, no debe tomarse en vano en la boca de acuerdo al concepto judaico. Bien, aquí tienen 2 cuestiones muy importantes que los van a ayudar a entender la naturaleza y la esencia de la espiritualidad judía. Y luego, en el próximo video, voy a hablar de cuál es el concepto. ¿Cuál es la teoría respecto a la vida después de la muerte en la religión judaica? Y a partir de ahí podremos comenzar a tener los argumentos para entender cómo se pueden comportar espiritualmente los espíritus de nuestro cuadro espiritual que hayan practicado en vida esta religión y que se manifiesten de una forma u otra en nuestro cuadro espiritual. Entonces, recapitulando un poco, he hablado hoy una de la esencia del por qué se produjo esa escisión y por qué se creó, el judaísmo siguió esperando su Mesías y no reconoció a Jesucristo. No voy a decir, no he dicho el por qué sí los cristianos lo aceptaron. Es por todo lo contrario por lo cual los judíos no. Y he hablado un poco respecto al verdadero nombre de Dios. Verdadero nombre de Dios que luego vamos a ver que se debe usar en las invocaciones y en las oraciones correspondientes en los diferentes momentos de la liturgia post-mortem dentro del rito judío, y que también nos va a servir para la invocación y acercarnos en el rezo a ese espíritu que puede estar en tu cuadro espiritual, que es judío. A pesar de que la doctrina esencial y el centro del espiritismo que practicamos sea trinitario, la bóveda es un portal, luz y progreso. Sígueme para más videos respecto a